Bueno, hoy vamos a analizar parte, ¿no? Porque en realidad es complicado de ver todo este documental de Salinas Pliego con Miguel Zunzunegui, que le puso La Revolución de la Libertad. Vamos a analizar parte del primer capítulo, no todo porque está pesadito. Vamos a ver, el primer capítulo le pusieron El comunismo contraataca. Aquí está Zunzunegui diciendo cosas. Defensor de la libertad en México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Diciendo Pero que primero, un poco de historia. Salinas Pliego es el principal defensor de la libertad en México. Se va ¡Libertad! El rumor se a la caída del esparcía muro por de las Berlín, calles ¿no? del Berlín comunista ese 9 de noviembre de 1989. Le voy a adelantar. Ese que supuestamente luchaba por la emancipación de la clase obrera, ese que resultó ser el sistema más opresor de la historia. Por primera vez se podía pasar libremente a Berlín Occidental y de ahí a donde la libertad los llevara. Libertad, libertad, libertad. Me recuerda mucho el discurso de renuncia de Gorbachev. Vamos a ver un pedacito, ¿les parece? Aquí anuncia su renuncia como presidente de la Unión Soviética y habla de libertad. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому, что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, проделана работа исторической значимости. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности ¿Ven la similitud entre discursos? давно стать благополучной и процветающей. Dice que el sistema soviético había impedido que el país, que la Unión Soviética fuera una potencia. Sin embargo, en la mayor parte en la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética se mantuvo como segunda potencia económica detrás de Estados Unidos, ¿no? Hasta antes de los años 80. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Se abrió frontera a la democracia. Реальными стали свободные выборы. Se hicieron realidad las elecciones libres, libertad de prensa, libertad de conciencia. Los derechos humanos han sido reconocidos como principio máximo, decía Gorbachev. Свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность, права человека признаны как высший принцип. Началось движение к многоукладной экономике. Утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство. Появилось фермерство. Миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя. И начали набираться... Ha sido legalizada la libertad, otra vez, libertad económica en los términos del liberalismo económico del productor, comenzando a cobrar fuerza los empresarios libres, las sociedades de accionistas y la privatización. Cosa que llevó a la Unión Soviética a la privatización de las empresas estatales, al ascenso de las oligarquías locales, ¿no? En lo que quedó de la Unión Soviética, que fue la Federación Rusa, y esas mismas oligarquías llevaron pues a Putin al poder, en parte. Putin las consolidó, les dio más fuerza, y se volvió un régimen lleno de nepotismo y un régimen que actualmente pues llevó a su país al conflicto con Ucrania, ¿no? Si bien Occidente forma parte de eso, pero está en la misma línea, ¿no? En el mismo juego. La oligarquía rusa que Occidente. Силу предпринимательства, акционирования, приватизация. Поворачивая экономику к рынку, важно помнить...
Al girar la economía hacia el libre mercado es importante tener presente que este viraje se hace en aras del hombre. En estos tiempos difíciles todo debe hacerse para su protección social, dice. Что делается это все ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты. Особенно это касается стариков и детей. Мы живем в новом мире. Покончено с холодной войной. Sí se acabó con la Guerra Fría. Es decir, después de la disolución de la URSS, se acabó con esta Guerra Fría por completo. Y se detuvo la carrera armamentística, es decir, cuando llevamos 3 años de un conflicto bélico abierto entre Rusia y Ucrania apoyado por Occidente, se acabó la carrera armamentística entre Occidente y Rusia. Sí se acabó. ¿En serio? Остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны. Y la demente militarización del país que desfiguró nuestra economía, la conciencia y moral sociales. ¿A poco se acabó la militarización del país? ¿En serio? Изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. ¿Fue disipada la amenaza de una guerra mundial? ¿En serio? Hoy, 2025, no hay ahí un peligro de un conflicto a escala mundial en Medio Oriente, entre India y Pakistán, entre Rusia y Occidente, entre la OTAN y Rusia, entre China con el tema de Taiwán. Por todos lados hay frentes abiertos y un montón de países armados con armas nucleares, con armas de destrucción masiva. ¿En serio? ¿Se acabó la amenaza de guerra mundial, dice Горбачев? Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было... De su parte hizo todo lo posible para mantener un control eficaz de los armamentos nucleares, ¿no? Y bueno, en parte es cierto porque al final Ucrania, después de la disolución de la URSS, pues le va a dar sus armamentos nucleares a la Federación Rusa. Сделано все для сохранения надежного контроля Al menos над ядерным una verdad оружием. dice aquí, ¿no? Cosa que no hizo él, que lo hizo Boris Yeltsin, ¿no? Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела. Dice que renuncian al empleo de tropas fuera del país y la influencia militar de Rusia en Siria, Chechenia, Chechenia todavía digamos que es territorio ruso, pero Georgia, ahora Ucrania. От использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных демократических La началах. transformación de la civilización contemporánea sobre principios pacíficos y democráticos, fíjense. Народы, нации получили реальную свободу. Otra vez libertad. Los pueblos y las naciones de este país recibieron una auténtica libertad. Выбора пути своего самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу заключения нового союзного договора. Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил старого, отжившего реакционного и прежних партийно-государственных структур и хозяйственного аппарата, да и наших привычек. Todo esto se refiere al intento de golpe de Estado de agosto, ¿no? En contra del mismo Gorbachev, por la ala más dura del Partido Comunista Soviético, ¿no? Низкий уровень политической культуры, боязнь перемен. Вот мы почему потеряли так много времени. Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился. Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией. Pareciera que el guión se lo mandó directo a Estados Unidos, ¿no?
об острой критике властей на всех уровнях и лично моей деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, кардинальные перемены в такой огромной стране, да еще с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без трудностей и потрясений. Августовский путч Ahí lo dice, ¿no? El golpe es todo de довел agosto. общий кризис до предельной черты. Самое губительное в этом кризисе – распад государственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны. Последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены. Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг. Su deber moral, decía. Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны, включились в осуществление демократических реформ. Я благодарен государственным, политическим и Aquí le está общественным agradeciendo деятелям, básicamente al миллионам presidente людей за norteamericano рубежом, тем, кто понял y наши a замыслы, Occidente. поддержал их, пошел нам навстречу на искреннее Básicamente, сотрудничество с нами. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой. С верой в вас, в вашу стоял за правое и доброе дело в политическом обществе. Желаю всем вам самого доброго. Y entonces vamos a ver qué dice Salinas Pliego, ¿no? El comunismo contraataca y es muy importante tratar de explicar por qué, y le he comentado a la gente, yo soy muy teórico, yo soy un historiador, yo soy un intelectual y tú eres un hombre de acción, Ricardo Salinas Pliego, que seguro tienes experiencias muy diferentes a las que tenemos los hombres de teoría, ¿no? El tema es que el comunismo regresa, hemos estado hablando y vamos a estar hablando de la caída del muro de Berlín. Sí. ¿Cómo? He visto muchos comentarios, ¿no? Que memes, ¿no? Que, pregúntale a tu profesor de historia para dónde corrió la gente cuando cayó el muro de Berlín. Pero me enfrento a que tal vez la mayor parte de las personas o muchas no se acuerdan que existió el muro de Berlín, no saben qué fue el muro de Berlín, no saben cuándo cayó ni qué significó todo eso. Y entonces, claro, comentarle a la gente, 5 millones de personas habían huido de Berlín entre el 49 y el 61 y por eso hicieron un muro. 5,000 trataron de escapar, 250 murieron en el intento. Pero el muro de Berlín, que solo es un símbolo, porque de ahí huyeron pocas personas. Aquí hay que aclarar que Zunzunegui es licenciado en comunicación de inicio. Y bueno, tiene por ahí maestría en humanidades en la Anáhuac. Doctorado en humanidades en la Universidad Latinoamericana. Pero ojo, porque no tiene estudios históricos, específicamente históricos. Todas las que huyen de Cuba, todas las que huyen de Venezuela, todas las que huyen de Nicaragua, todos los que tratan pero no pueden huir de Corea del Norte. Y entonces la pregunta fundamental es, ¿por qué la gente huye del comunismo? ¿Qué tal, verdad? Pero eso es bien importante acordarse de la historia, ¿no? Y tú que eres historiador, lo tienes muy presente. Que es doctor en humanidades, yo diría. Pero es que, sobre todo los jóvenes, no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que pasó y cómo era la cosa. Y esa es la desventaja de ser viejo, que nomás los viejos se acuerdan. A ver, yo parto de la base de que cualquiera menor de 50 años justo no se acuerda, pero por eso el comunismo contraataca no solo ahora, contraataca prácticamente cada generación. Claro, porque es como una epidemia, ¿no? O sea, la gente no se educa, no lee, no sabe. Y entonces piensa que va a descubrir todo por sí mismo. Pues no es así, chavos. Hay que aprender, ¿no? Dicen, no, hay en la cultura popular está arraigado el tema que los viejos son sabios.
pero luego le dicen viejos pedorros y no ponen atención, ¿no? Pues sí, pues es que hay muchas lecciones que hay que aprender, no nada más de la vida de los viejos, sino de la historia en general. Y lo que se vivió en el 89, pues que ya son muchos años, ¿verdad? Pero ya hablamos de más de 30 años. Sí, eso que Salinas Pliego está tratando de decir se llama historiografía, pero no creo que sepa qué es la historiografía Salinas Pliego. Años que cayó el muro de Berlín y que cayó la Unión Soviética, que de pronto recordar eso, 91. ¿no? Que lo del muro solo es un símbolo, que lo que cae es la segunda potencia mundial, la Unión Soviética, y justo ahí volvemos a las cifras, ¿no? Lo mismo lo está diciendo el mismo Zunzunegui, la segunda potencia mundial por muchos años, ¿no? Lenin, para tomar el poder y consolidarlo, 5 millones de muertos. Claro, y luego Stalin peor. Stalin, solo para sentirse a gusto y que nadie está conspirando contra él, 10 millones de muertos. Y aquí, evidentemente, omiten deliberadamente decir que murieron mucho más soviéticos, pues en la Segunda Guerra Mundial, de mano de las batallas contra Alemania, ¿no? Contra el Imperio Alemán, pues que era la ideología contraria, ¿no? Que era pues el fascismo, ¿no? El fascismo que surge como una corriente contrarrevolucionaria y que se consolida en Europa a mitad de siglo, ¿no? Pero aquí lo omiten, ¿no? Lo omiten deliberadamente, convenientemente. Más otras tantas purgas del partido porque piensas distinto a mí, otros 10 millones de muertos. Más los de la Guerra Mundial, otros 20 millones de muertos. Y te vas a China y es Mao Zedong, bajita la mano, 50 millones de muertos. Básicamente Sí. por hambrunas planeadas o por no estar de acuerdo conmigo. Y sigue la cosa, ¿no? O sea, en Corea del Norte hoy dicen que hay hambre, ¿no? Y también este tipo de personajes siempre omiten deliberadamente recordar quién es el que gobierna, qué partido gobierna la República Popular China, ¿no? Del Partido Comunista Chino. Falló la cosecha. Siempre tienen una excusa. En Cuba, hoy, ¿cómo está? Que se les Pues ellos también siempre tienen una excusa. fue la luz. Es que el bloqueo. Y tienen 60 años de problema, ¿no? Pero es que a la gente se le olvida que el sistema simplemente no funciona. Y antes era muy fácil porque estaba el capitalismo acá por Estados Unidos y el comunismo soviético. Ahí es también otro desacierto porque en realidad la Unión Soviética pues también era capitalista, pero era un capitalismo de Estado. El mundo ya era capitalista desde antes de que acabara la Guerra Fría, incluida la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un capitalismo de Estado, pero al final de cuentas capitalismo. Pero cuando se cae el comunismo soviético, pues ya no queda nada, como decía Fukuyama, se acabó la historia. ¿Cuál es la historia? No, lo que pasa es que dentro del capitalismo, la verdad es que no hemos vivido un capitalismo, era un grado de intervencionismo estatal menor que el de acá, pero pues estaba mal. Y hay muchas cosas que están mal con el sistema. Y obviamente, después de que se... Sí, porque esta gente aboga por el liberalismo económico en el sentido en que el Estado no tenga ningún tipo de intervención en el mercado, ¿no? Cayó el adversario de mentiras que era la Unión Soviética. No, pues no tan de mentiras, ¿no? O sea, en realidad no tan de mentiras, ¿no? Pues los problemas siguieron ahí y entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasó? Falló también el capitalismo. A ver, y yo creo que ese es justo el meollo del asunto, porque había dos sistemas, si se entendía, el bien contra el mal. El bien contra... Cayó el mal, triunfó el bien, y a partir de ahora... Y esa historiografía occidental, de blanco y negro, del bien contra el mal, es la que gente como Zunzunegui quiere pues vender, ¿no? Prácticamente, porque esto es un producto. Este documental es un producto. todo va a estar perfecto. Pero resultó que el bien no estaba tan bien, ¿verdad? Resultó que el bien tiene sus asegúnes. Tenía muchos problemas, pues claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, a ver, el comunismo contraataca, según yo, que de pronto la gente no lo recuerda, desde 1848 que Marx publica el Manifiesto Comunista, Claro. convoca a una revolución internacional. Y proletaria. Y lo reiteran todos, ¿no? Lenin, Stalin, esta revolución es mundial, esta revolución es internacional y esta revolución no termina. Hasta la fecha. No, Stalin no consideraba una revolución mundial. Ahí Zunzunegui no sé por qué lo dijo. Ya sigue.
Bueno, que eso es lo que hay que comprender. Cayó la Unión Soviética y nos vendieron que cayó el comunismo. Y no, cayó la Unión Soviética y el comunismo se reinventa. Claro, porque es un virus. Una idea es un virus, ¿no? Es un virus que muta. Sí, claro. Un virus que muta. Claro. Y entonces puede infectar a la siguiente generación. Y ahí está, lo tenemos a flor de piel. Entonces estamos infectados de comunismo, ¿eh? Pero yo creo Esa es una realidad hoy. es una realidad hoy, pero creo que parte del problema puede ser, tú lo acabas de señalar, el capitalismo al parecer también ha fallado. Y entonces, Es que ya voy a sonar como comunista, porque es que nunca ha habido un verdadero comunismo. Tampoco ha habido un verdadero capitalismo. tampoco nunca ha habido un verdadero capitalismo liberal, por lo menos, ¿no? A mí me encanta que en México te dicen, no, es que el capitalismo liberal nos ha quebrado. ¿El cual? Y dices, México es todo menos liberal, es un país de compadres, de amigos, de cuates y de monopolios de Estado. Sí. Pues de nepotismo, ¿no? Justamente porque la hija de Salinas Pliego fue senadora y ella estudió mercadotecnia. Alguien que estudió mercadotecnia en el Senado, jurídicamente, ¿qué aporta? Tal vez si le cambiamos la etiqueta, ¿no? Comunista suena muy feo, bueno, pero ¿qué es el comunismo? Pues es lo mismo, la esencia es la filosofía del colectivismo, de los grupos colectivos, ¿no? Que en realidad no existen, porque lo que existen son individuos. Entonces esta es la falla fundamental. Y de eso se deriva el socialismo, el fascismo, el corporativismo. No. Al contrario, el fascismo es una reacción al comunismo. No es un derivado de. Surge como una reacción contrarrevolucionaria, ¿no? Y por supuesto el comunismo. La ideología son colectivistas. el lenguaje todos, ¿no? incluyente. Y lo que falta es el liberalismo individualista, donde el ¿Qué tiene que ver el lenguaje incluyente? Digo, yo no lo uso, pero ¿qué tiene que ver? individuo está al centro de todo. Ese es el verdadero humanismo. El ser humano como persona individual está al centro. Está acá. Y por el otro lado acá están los colectivos. Entonces, del lado del bien está el individuo. Y del lado del mal están los colectivos. Pero algo que yo planteo muy seguido es que el individuo tiene que realizarse como individuo. O sea, tienes que, lo único importante en tu vida, ser pleno y ser feliz. Y para ser pleno y ser feliz, exacto. Pero para ser pleno y feliz hay que ser libre, porque si no, no puedes llevar a cabo tu propio proyecto. Y que eso es lo que te arrebata el comunismo. Pero ¿qué pasa cuando la libertad no te conviene? Que creo que eso es por la razón por la que el comunismo puede contraatacar, recordándole a la gente que siempre cambian de nombre. Porque hay quien puede decir, oye, pero el comunismo ya murió. Es a ver, hoy se llama progresismo, hoy se llama de muchas formas, pero nunca muere. Caray, ¿desde cuándo el progresismo es lo mismo que comunismo? Lo que tal vez puede regresar cada generación porque la libertad es muy dura. Claro, porque la libertad implica responsabilidad y implica hacerte responsable de tus propios fracasos. Y obviamente cuando uno es libre, a uno le va bien y a otro le va mejor y a otro le va de poca madre. Y a los que le va muy mal, dicen, ¿y a mí por qué me fue mal? Ah, pues tú, bad luck, ¿me entiendes? Pero ahí está el problema. Sí, claro, porque entonces ese el colectivista al fondo es una reacción contra la realidad. Desde luego. Pero la realidad es muy ruda y muy cruel. Claro, y entonces vienen los populistas y dicen, claro, a los que les fueron mal, vénganse para acá. Ojo, el populismo no es exclusivo de los gobiernos de izquierda. Ahí tienes a Javier Milei haciendo un concierto de rock, ¿no? A este tipo de gente también se le olvida, ¿no? Que el populismo pues, es algo también de derechas, no importa la ideología política. En plena turbulencia política y financiera en Argentina, el Esto es presidente populismo Javier también, Milei se subió al escenario y cantó temas de rock. El mandatario presentó su libro llamado La construcción del milagro. Eso es populismo. Y este señor se asume como libertario y es defensor de este tipo de posturas. Y ojo, el populismo no es algo exclusivo de una ideología política. Está en todas. Les voy a decir cómo sí es. Y es la política de la envidia, del resentimiento, y quítenle al que le fue bien para que a ustedes les vaya bien. Claro, sin embargo, ya llegamos al meollo del asunto. Los comunistas pueden volver a ganar cada generación. Claro. Porque con la libertad, a muchos, tal vez a más de la mitad, les va mal. Y entonces llego y te doy un discurso de buenismo. Les va mal, sí, les va mal, pero relativo a qué. Eso también es muy importante. Porque ponle que te vaya mal
en México. Comparado con que te vaya mal en Cuba, ¿cómo está la cosa? No, desde No, pues, pero entonces eso hay que poner en la balanza, porque claro que la vida y la realidad tiene cosas buenas y cosas malas. Claro que a unos les va a ir mal y a unos va a ir bien. Pero eso va a ser en todas partes, en cualquier sociedad. y desde siempre. Y lo que pasa es que cuando vendes una sociedad colectivista, como la cubana, la venezolana, al que le va mal, le va retequete mal, mucho le va peor bien que al le sigue peor que yendo está a en todo otro dar. lado, ¿verdad? Que al que le va bien, que está en el parque. Venezuela también no es un estado socialista, es un estado fallido. Eso es distinto, ¿no? Y Cuba probablemente también Partido Comunista. Sí. va más Ese le por va a ahí poder que por madre, otra mejor que cosa. en cualquier otro lado, porque es el dictador del local. Ya. Pero a ver, aunque vamos a girar en torno al individuo, porque además solo el individuo puede ser pleno y feliz, el tema es que el individuo vive en una sociedad. Ya decía Aristóteles que una sociedad virtuosa te genera individuos virtuosos, ¿no? El individuo no se puede desarrollar como individuo, ni puede ser pleno, ni enriquecerse si no tiene una sociedad. Entonces, ¿qué tanto tiene ese individuo que preocuparse también de la sociedad? Era muy interesante. Mira, eso me recuerda a un amigo que tengo por ahí, que me decía, y escribió un libro, Michel Domitz, se llama Ser, Hacer y Temer. Esa es la secuencia correcta. Como tú eres, entonces defines lo que tú haces y entonces sucede lo que tú tienes. Ser, hacer y tener, partiendo del individuo. El problema es que a los que les va mal dicen, yo no tengo nada. ¿Por qué? Bueno, vamos para atrás. No tienes porque no hiciste, porque no eres. O sea, el pobre es pobre porque quiere, pues, en otras Hay que palabras. encajarse en la sociedad, pero desde el punto de vista de quién soy, qué represento, Y que aporto a la sociedad. qué hago por el prójimo. Porque esa es otra cosa que no se menciona mucho, ¿no? Pero el que mucho tiene la sociedad liberal, individualista, capitalista, el que mucho tiene es porque hizo mucho por los demás. Porque solamente hay dos formas de obtener riqueza. Una es se la robo al cabrón o le intercambio algo. O explotando a los trabajadores con jornadas extenuantes, salarios bajos, o endeudando. También la usura, ¿no? Es una forma de hacer riqueza, ¿no? Hay otras, pero no las comenta. Y claro, el intercambio es lo que produce la riqueza. Esa es la esencia de la riqueza, el intercambio. Bueno, y que además si nos vamos a la Ser, historia, hacer y tener. si nos vamos a la historia es bien curioso cómo todos necesitamos los recursos y las ideas del otro desde el principio de la civilización para progresar juntos, ¿no? Claro. Y que solo hay dos formas de llevar a cabo ese intercambio, la guerra o el comercio. Exactamente. Quiero lo que tú tienes, soy más fuerte que tú, te lo hago. Y la guerra le gusta mucho a algunos tipos de Estado. Gandalla. Claro. O llego a un acuerdo contigo. Y ahí está, fíjate lo que estamos viviendo hoy con las famosas tarifas que no son más que impuestos a la importación, ¿no? Es una cosa muy triste porque perjudica a todos, perjudica el intercambio voluntario que se da entre personas, porque no son, el comercio no es entre países. Me encantan es entre sus personas. imágenes generadas con IA, ¿no? O sea, México no le vende nada a Estados Unidos. No, hay un aguacatero que corta los aguacates, va y se los vende a un supermercado que se los vende a Joe. Entonces, interferir en el intercambio voluntario es atentar directamente contra la creación de riqueza en ambos lados. Bueno, eso nos lleva a un ejemplo bien interesante, ¿no? Porque el comunismo tiene un discurso siempre en contra de la explotación. Esto me encanta. Pero es que es una trampa en la que hay que poner mucha atención porque los comunistas dan un discurso en el que sí parecen muy buena gente. Sí, no, pues son a todo dar. Porque el ya llegué diagnóstico al paraíso comunista, ¿dónde está mi country club? Pero es que el mi diagnóstico club? que dan de la sociedad siempre tenía algo de razón. Es decir, te dicen es que hay disparidades, que hay inequidades, que hay pobreza, y pues todo eso es verdad, ¿no? Pues sí. Y entonces, claro, el tema es que ellos no tienen una solución y te quieren vender que sí la tienen. Pero estaba acordando, por ejemplo, de Cuba. Ahora que Cuba de pronto es el tema de, te voy a Y bueno, vamos a ver qué dice. mandar 1,000 doctores a México. Sí, ¿qué tal? México, y aquí sí, el gobierno mexicano, aquí no son los individuos los que comercian, son los gobiernos. El gobierno mexicano le paga millones al gobierno cubano para que nos mande médicos y el gobierno cubano no le da ni un centavo a los médicos que mandó, o los soldados o los agricultores coreanos, ¿no? Los soldados coreanos en Rusia o los agricultores coreanos donde sea. Lo que es tremendo es cómo un discurso en contra de la explotación se logra convertir en el sistema más explotador del mundo y que la gente les crea.
Es de veras increíble. Y luego ves a los piojosos estos que salen ahí en ¿Cómo se expresan, no? Los piojosos. las redes del gobierno de la 4T. Diciendo, es que me fui a Cuba a capacitar. Puta, y no aprendieron nada esos cabrones. O sea, es increíble, de veras. Qué cara dura. Porque ellos fueron ahí y vieron cómo está viviendo la gente. Porque no se quedan a vivir un rato más para que vean lo que se siente. Bueno, yo creo que eso nos lleva a algo que yo planteo todo el tiempo, y es que a esos comunistas no les interesas ni tantito. O sea, es decir, al político, al que sea, el individuo no le importa. O sea, le va desmadre a los políticos. Bueno, yo se lo digo a todo el mundo a la ¿Y a los políticos de Occidente no les valemos? primera provocación. Le va desmadre a todos los políticos. Es correcto. Y un poquito más al político comunista. Pero entonces siempre me preguntan la trampa. Y dices, Bueno, "Ay, él mismo a ti sí lo te reconoce, importo". ¿no? Si te lo preguntaran a ti, Ricardo Salinas, no le importo al político, ¿te importo a ti? A mí lo que me importa es que tengamos un entorno donde podamos florecer todos. Porque si el entorno se joda, también me jode a mí. O sea, esa es mi preocupación. O sea, yo soy un empresario. Yo no estoy metido en la política electoral, pero sí me he tenido que meter a la política de las ideas, porque pienso que el entorno sí importa. Entonces, como empresario, si tú estás en un entorno malo, pues ya se amoló la cosa. Y entonces volvemos a lo de hace rato. Como individuos que somos, y que somos los únicos que podemos ser libres, plenos y felices, ¿cómo nos encargamos del entorno? Porque Eso. hay gente que de verdad no lo logra. Sí, pero es que es bien complicado, porque mira, el entorno son muchas cosas, pero principalmente son ideas. Y las ideas se manifiestan después en acciones. Por eso yo digo que estamos en una batalla cultural por las ideas que van a determinar las acciones futuras. Entonces, no tiene caso meterte a tratar a la lucha electoral, a tratar de poner un partido y poner un chango y cambiar las cosas, porque no cambias nada, no cambiaste las ideas. O sea, ¿tú crees que la verdadera libertad económica, que en México no hemos tenido, que es bien importante que la gente lo sepa, pero tú crees que la verdadera libertad económica sí puede hacernos prósperos a todos? Pero por supuesto, a ver, es que esto está súper comprobado. O sea, que el mercado Otra se vez, regula solo, es ¿no? La cuestión mano de ver invisible historia. del mercado, ¿no? Ve cómo estaba Estados Unidos en 1750, cuando eran colonias. Y ve cómo está hoy. Pues eso, 250 años De libre mercado. de libre mercado, con un cambio brutal a partir de 1905 por ahí. Pero el progreso que tuvo y la forma en que nos dejaron atrás, México era mucho más rico y poderoso antes digamos, de nuestra independencia Sí, sin duda. en comparación con Estados Unidos. Sí. Entonces, a partir de 1810 que nos independizamos hasta 1910 que tuvimos la revolución, pasamos 100 años de lucha y solamente los últimos 30 años fue de estabilidad con Porfirio Díaz. Pero pues México estaba destrozado y esos 100 años de revolución industrial y de Hasta me productividad duele la la cabeza, perdimos güey. por completo. Pero entonces, a lo que voy es, aún los más jodidos en los países. Para empezar, las condiciones en que se desarrollan el federalismo norteamericano y el federalismo mexicano son muy distintas. Además, la política exterior de Estados Unidos pues, fue expansionista, bélica, a través de su destino manifiesto, de esa doctrina política y del esclavismo. El esclavismo lo omite totalmente este señor. No sé si recuerda que Estados Unidos fue esclavista y se formó como un país esclavista en su sistema federal en un principio, ¿no? Libres están mucho mejor que la mayoría de la gente en los países esclavizados. Pero es que Hasta que nombra el esclavismo. Pero siempre, ¿no? Omiten estos personajes deliberadamente algunas partes de la historia, ¿no? Omite deliberadamente que Estados Unidos fue un país esclavista y que su economía la basó por muchos años en su creación en el esclavismo, incluso pues, tuvieron su guerra civil. No fue la razón de fondo, pero fue una de las razones en disputa en la guerra civil. eso también tiene una trampa, ¿eh? Estamos diciendo, ¿verdad? Es que la libertad da mejores resultados. Sí, claro que sí da mejores resultados.
Pero no nada más es eso, es que también hay que ver la ética del asunto. Un país de esclavos, ¿en serio? ¿Eso es lo que vamos a proponer? Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque pues parece que admira mucho a Estados Unidos, ¿no? Más o menos. ¿Eso es lo que proponemos? Es que de pronto la propuesta comunista se convirtió en eso, ¿no? Que es, mira, Ahí está, porque volvemos al muro de Berlín. ¿Por qué estaba el pinche muro? Porque la gente quería salir corriendo de Berlín y de Europa Oriental y de Alemania. Y los mataban a balazos a la hora de salir. bueno, recordar eso, ¿no? ¿Verdad? Los proletarios huyendo de los paraísos proletarios. Entonces, ¿cómo es posible Y está que prohibido si irte del estaban tan paraíso. padres los tengan que matar? ¿Tú has visto alguna Cabrón, vez güey. a multitudes de empleados tuyos tratando de brincar por las paredes de TV Azteca? Caray, mano. O sea, Pues no, porque no les queda de otra. Las malas condiciones laborales es un tipo de esclavismo moderno, ¿no? ¿has visto cómo tratan de huir de tus ¿Te empresas? imaginas? Y a cada rato llega algún crítico pendejo, sí, les pagas una miseria. Digo, no sean estúpidos. Ya quisieran ustedes poder trabajar aquí. Pues la gente no se quiere ir. ¿Por qué? Porque están contentos. Oye, que no les alcanza. Yo creo Pues que sí. más bien no les Oye, queda que de no es otra. lo que yo quisiera. Pues sí. Pero si tuvieran una mejor opción, pues lógicamente se mudarían, ¿verdad? Porque nadie está ahí con una cerca electrocutada y guardias echando balazo al que se quiera salir. Pues como es ridículo, ¿no? Tú no obligas a nadie a trabajar ahí. Nadie está ahí en contra de su voluntad. ¿Cómo, Ahora cómo? vienes a trabajar a huevo, no, Nada más falta- Además, imagínate la calidad del trabajo que va a hacer un esclavo. Imagínate que en mis tiendas de Banco Azteca, en el mostrador tengo puros esclavos. Pues, ¿cómo van a atender al cliente? Pues como el burócrata del gobierno. Así, exactamente. Entonces, esa es la propuesta de los pinches zurdos de mierda. Que te atienda un esclavo. Pinches zurdos de mierda, Es fíjate. ridículo. O te atiende un capataz de cuadrilla y si te portas mal te da de chicotazo a ti como cliente. Pero bueno, volviendo a que una ciudad completamente libre. Y tenemos un problema muy grave y es que no todos podemos ser Ricardo Salinas Pliego. No a cada uno nos fue igual de bien. Claro, y entonces dice, claro, al que le fue bien, dice, pues es que claro, no Tú no por me eso cabe mal, defiendes el ¿verdad? liberalismo, porque te hizo rico a ti. Obvio, ¿verdad? Claro. Y entonces el que es pobre realmente no es libre. Fíjate. Entonces, fíjate, si eres pobre... El pobre y es pobre tienes porque dinero, quiere, No ¿no? eres libre. Ah, caray. Entonces, si no eres libre, ¿qué eres? Eres esclavo. Ah, o sea, tienes dueño. ¿Quién es el dueño? Hay que preguntar, ¿no? Entonces, ahí viene un problema fundamental. No tienes dignidad porque no eres libre. Le perteneces a alguien. Entonces, alguien te tiene que cuidar. ¿Y quién es? Ah, el Dios Estado. El Estado es tu dueño y es el que te va a cuidar y es el que te va a tratar como animalito en un zoológico. Pues no, son garantías. Algunas garantías básicas de dignidad humana pues están en la Constitución. No es que el Estado sea tu dueño, sino que la soberanía recae en las personas, ¿no? Te va a dar tus 4 paredes, te va a dar tu techo, te va a dar de comer, te va a dar medicina, salud y hasta educación. Y esa es la propuesta. Como en la cárcel. Pero una indignidad, exactamente, Como en la zoológico y cárcel es lo Sí, sí, mismo, como en ¿no? la cárcel. O sea, Entonces, zoológico le dice zoológico a la gente de bajos recursos, ¿no? Como si fueran... Bueno, esa es la propuesta de los colectivistas que critican el sistema, ¿no? Y dicen, a ustedes que les fue mal, los vamos a tratar como animalitos. Pero no, como esclavos. bueno, yo ya tuve suficiente por hoy. Ya después seguimos analizando. Esto ya la verdad hasta me cansó. Bueno, vamos a seguir analizando el documental de estos dos personajes, ¿no? Por hoy aquí lo dejamos. Ya me duele hasta la cabeza.